Bueno, es un placer enorme dar inicio a este conversatorio, Racismo y Discriminación Racial en la Escuela, una mirada en perspectiva latinoamericana. En este conversatorio contamos con especialistas de la región, quienes van a reflexionar sobre cómo se manifiesta el racismo y la discriminación racial en la escuela y la importancia también de trabajar estos temas, ¿no? Y cómo poder construir pedagogías antirracistas desde la escuela. Entonces, nos acompañan Álvaro Guaymás, de la Argentina, Bruno Baronet, de México, Elizabeth Castillo, de Colombia, y Fabiana del Piño, de Brasil. Todos ellos cuentan con una trayectoria muy destacada en el tema y también trabajan en la formación de maestros. Así que esta es una virtud importantísima del trabajo que ellos vienen haciendo, porque no solo se dedican a la investigación, sino que también trabajan desde la formación de maestros, lo cual sabemos que es fundamental, ¿no? Sobre todo en estas temáticas. Así que bueno, quiero agradecer a ellas especialmente por estar acá, por haber aceptado venir a conversar sobre un tema que nos preocupa a todos y sobre el cual sin duda alguna debemos tomar decisiones y soluciones urgentes, ¿sí? Esta actividad es organizada por el posgrado Currículum y Prácticas Educativas y en Contexto del programa Educación, Conocimiento y Sociedad de la Flaxo Argentina, y en especial por el taller Entre Saberes y Prácticas, cómo enfrentar el racismo y la discriminación en la escuela. Bueno, nosotros hemos visto, más allá, digamos, de las manifestaciones globales, que vemos con mucha esperanza, las manifestaciones contra el racismo que se han dado en todo el mundo a partir del asesinato de George Floyd, hemos visto que el tema se ha puesto en agenda. Y desde nuestro posgrado entendemos que el racismo y la discriminación en América Latina tienen una larga data, ¿sí? Y es algo de lo que poco se habla, poco se reflexiona. Y particularmente desde el posgrado pensamos que no es posible pensar o analizar el racismo en la región sin mirar la escuela, ¿sí? Porque, bueno, la escuela no es solamente un espacio donde se reproduce, sino también donde se produce cultura, y donde hay instaladas muchas prácticas, ¿sí? Donde también estas problemáticas se expresan y donde fundamentalmente nosotros pensamos se pueden construir soluciones, ¿sí? Entonces, voy a presentar brevemente a los panelistas de hoy y bueno, deseando que sea una rica conversa, que sea un espacio también de reflexión donde ellos nos van a compartir el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, vamos a conversar en torno a interrogantes. Bueno, nos acompaña Álvaro Guaymas. Álvaro es coordinador provincial de Educación Rural e Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, ¿sí? Álvaro también es investigador del programa Educación Superior, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y de la Cátedra UNESCO, que lleva también el mismo nombre, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es autor de muchos artículos, libros y de trabajos, ha publicado también trabajos en revistas especializadas de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros países. Nuestra segunda panelista es Fabiana del Pino. Fabiana es doctoranda en lengua portuguesa, es profesora también de lengua portuguesa del Instituto Federal de Río de Janeiro, hizo también una maestría en la misma temática y es colaboradora de la revista Amazonas y produjo el cortometraje Eu me digo sim, ¿sí? También su investigación sobre doctorado se centra en estas cuestiones, ¿no? Cómo abordar el racismo desde la literatura. La profesora Elizabeth Castillo es la directora del Centro de Memorias Escénicas de la Universidad del Cauca, en Cali, Colombia, en Popayán, Colombia. Es profesora del Departamento de Estudios Interculturales y del Departamento de Etnoeducación de esa misma universidad. Es psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá y actualmente es candidata a doctora del programa de Historia de Educación de la UNED de España. También cuenta con numerosos trabajos y publicaciones sobre pedagogías del reconocimiento, racismo escolar, otras educaciones. Y finalmente, nuestro último panelista es el profesor Bruno Baronet.
también es sociólogo y antropólogo francés. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y por la Sorbona de París. Vive en México desde hace 21 años. Es profesor, investigador de la Universidad Veracruzana y es miembro del colectivo para eliminar el racismo en México, Coopera, y es docente también de programas de grado y de posgrado en Ciencias Sociales, Interculturalidad y Educación. También ha publicado numerosos artículos sobre racismo en la escuela y ha puesto también a disposición de ustedes el libro electrónico, ¿sí?, que escribió en coautoría con otros autores. Es el libro Racismo, Interculturalidad y Educación en México. Bueno, a todos ellos, a todas ellas la bienvenida y bueno, que este sea un espacio de conversa y de disfrute colectivo. Bueno, vamos entonces a empezar en el mismo orden en que los presenté para esta ronda de preguntas. Esta primera pregunta versa o nos interesa conocer en cada uno de sus países cómo se manifiesta el racismo en la escuela, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes a partir de sus experiencias y del trabajo con maestros que vienen realizando? Bueno, le damos la palabra a Álvaro. Gracias, Álvaro, y bienvenido. Muchas gracias, perdón, Ani. Agradezco también y celebro la acción encarada desde Flaxo Argentina para tratar este importante tema, que no es solo una cuestión, como muy bien lo señalabas, que no es solo una cuestión, no son situaciones aisladas, sino que hay un gran movimiento en todo el mundo y especialmente en América Latina para el abordaje del racismo en la sociedad y particularmente a lo que a nosotros nos ocupa, el racismo en la educación. Y en este sentido, bueno, también agradecerte, Ani, especialmente por esta invitación y a los demás panelistas con los cuales hoy vamos a compartir este diálogo, con Bruno, con Elizabeth y Fabiana, ¿sí? Bueno, este tema, en el caso de Argentina, podemos decir que hace un tiempo vienen trabajando varias personas y haciendo foco en las escuelas. Una de las primeras personas con la cual pude conversar sobre la situación del racismo, los pueblos indígenas en Salta, es Sonia Trigo. Es una de las personas que se ha preocupado fuertemente en abordar este tema. También en Tucumán tenemos a Olga Zulca, en el sur tenemos a Daniel Loncón, que trabajan en relación con instituciones educativas de los distintos niveles y que han desarrollado trabajos previo a lo que nosotros venimos haciendo ahora y que, bueno, justamente también lo siguen desarrollando. Por ejemplo, hay un relato muy interesante que es siempre necesario compartirlo, de Olga Zulca, donde en el texto que escribió para la iniciativa de la erradicación, para la erradicación del racismo en la educación superior, el racismo que no lo leí, sino que lo viví. Y en ese texto, Olga señala justamente qué es lo que nos pasa cuando los color tierra, los color café, vamos a la escuela, ¿no? Esto de la división entre las secciones A y B en la escuela primaria, esto de la ubicación de los niños y las niñas en las aulas, ¿sí? Hay lugares donde se hace mucho más presente que en otros, ¿sí? Y en lugares donde un considerable número de la población es del color del que ustedes están viendo ahora en este momento, ¿sí? Y bueno, entonces es un proceso necesario de reflexión y ahí Olga nos cuenta a través de su relato cómo fue ese proceso de racismo que ha vivido en la escuela primaria y luego aún siendo graduada universitaria en la provincia de Tucumán. Otro relato que nos permite poder empezar el diálogo en este tema es el de Daniel Loncón, en donde cuenta cómo fue el proceso de escolarización y el castigo que sufrió su abuela cuando ingresó a la escuela primaria, donde se le practicaba un castigo corporal por hablar la lengua dentro de la institución educativa, práctica que fue en casi todo el país. Acá en el norte también podemos hablar de esa misma práctica donde le hacían arrodillar a las niñas y los niños en el maíz. Hablar de racismo es muy doloroso. Es doloroso para uno mismo porque tiene que rememorar eso que ha pasado y que no lo ha pensado en su momento, cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno es joven. Y por otro lado, hablar de racismo con nuestros padres, con nuestros abuelos, es doblemente doloroso, porque al tener conciencia de lo que ha ocurrido, justamente es ver estas prácticas como la que relataba, que escribe en un artículo muy recomendado para que lo busquen, de Daniel Loncón, en donde dice todo el proceso de escolarización que han sufrido nuestras familias
que han sido los primeros en acceder de alguna manera a la educación primaria, en no muchos de los casos la han finalizado, luego la educación secundaria y a los pocos actuales que estamos llegando a la educación superior. Y en ese sentido, ese tipo de reflexiones, como la de Olga, como la de Daniel, son los puntapiés para empezar a reflexionar justamente en el proceso de la formación docente. A esos docentes que están en el proceso de la formación inicial, es necesario abordar esto, no solo por su propia trayectoria dentro del ámbito educativo, la cuestión del currículum, sino también para tener las suficientes herramientas para abordar este tema cuando les toque estar frente al aula. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Continuamos entonces en el orden de presentación. Continuamos con la profesora Elizabeth Castillo. Bueno, primero que todo saludar este espacio con mucha fraternidad, pero también afirmando nuestra postura solidaria y comprometida con estas luchas que no son de ahora, que son tal vez luchas que hoy tienen mayor reconocimiento, pero que son muy, muy, muy antiguas. Y en el caso particular de lo que quiero comentar, además saludando que una persona como Ani nos convoque a distintas personas desde distintos lugares de América para conversar sobre esto. Yo creo que en el caso colombiano existen varios elementos que es importante situar y situar en la perspectiva de cómo estamos viendo el problema del racismo en la escuela. Por un lado, hay una tradición de más de 50 años de movilizaciones y de luchas de personas afrodescendientes con respecto a la situación histórica y estructural del racismo. Así que, de cierta manera, yo creo que estamos cosechando también los pasos de figuras como Amir Smith Córdoba, como Manuel Zapata Olivella, como Delia Zapata Olivella, incluso los grandes ancestros del mundo de la diáspora como Bengos Biojú. Pero también el pensamiento de figuras como Manuel Quintín Lame, que en los años 40 va a dar un debate muy fuerte en Colombia sobre el tema de la discriminación de los indígenas por su condición de una raza distinta al mestizaje. Entonces, para decir que en Colombia hablar de este tema siempre implica hablar de movimientos, de luchas, de movilizaciones, y en ese lugar, quienes estamos en los programas de formación de maestros y maestras, pues nos vemos en la tarea, digamos, de trabajar el tema con una responsabilidad política y con una responsabilidad pedagógica. Yo estoy en el sur de Colombia, en una región que expulsa desde hace más de 2 décadas a niños, niñas y familias indígenas y afrodescendientes a las grandes ciudades. Y cuando esto sucede, lo que se nos viene como un tsunami es justamente el fenómeno del racismo hacia esas personas que llegan a ciudades como Bogotá, como Popayán, como Armenia, como Medellín, y que tienen que vivir en la escuela una condición de absoluta vulnerabilidad que no conocían en sus territorios originarios, porque quien vive en su territorio en medio de una comunidad indígena o afrodescendiente, pues no experimenta el racismo. Así que yo quisiera plantear, porque sé con quiénes estoy conversando y porque justamente Álvaro ha puesto un poco el tono de esa narración desde el yo étnico, como lo dicen 2 autores de aquí del sur, Danilo Reyes y José Caicedo, que dicen hay un yo étnico que habla sobre estos asuntos. Mi yo no es étnico, por supuesto, porque como lo saben, soy una mujer mestiza, soy una maestra, entonces mi yo es el yo de una maestra que forma maestros y que considero que el problema del racismo hoy en día, en el caso de la escuela colombiana, se enfrenta a lo que yo llamo la metáfora del iceberg. Entonces, claro, estamos muy atrapados en la punta del iceberg, la superficie de emergencia en donde aparecen los actos, las agresiones verbales, los maltratos, los chistes, los letreros, todo este tipo, digamos, de expresiones de superficie.
pero en el fondo del iceberg es donde está la estructura que me parece a mí que hay que confrontar. Y creo que en ese sentido la investigación que nosotros hicimos junto con un equipo maravilloso de personas como José Antonio Caicedo, como Yadi Gómez, auspiciados y además respaldados por el trabajo de la profesora María Isabel Mena, es un trabajo que en Bogotá hace una década nos mostró lo siguiente. Es muy fácil cuestionar y confrontar a un maestro o a una maestra de preescolar por actuar con omisión frente a un montón de actos racistas que suceden todos los días, a la hora de comer, a la hora de jugar, a la hora de escoger qué cuento se lee, a la hora de escoger con qué juguete se trabaja. Pero el maestro también es la punta del iceberg porque el maestro es formado en universidades, en escuelas normales, en institutos de pedagogía, en donde además estamos quienes hacemos la gran investigación social. Entonces, yo quiero darle la vuelta al iceberg y yo quiero plantear que el gran problema del racismo en la escuela tiene un origen fundamental en las facultades de educación. Y por eso justamente esta investigación que siempre me acompaña como inspiración y como motivo de trabajo nos llevó a plantear que nuestra primera tarea es intentar que al interior de las facultades de educación, en este caso de programas que forman maestras y maestros para atender a los más pequeños, nos ocupemos que esta perspectiva sobre los estudios del enfoque diferencial, los estudios sobre la educación antirracista, la perspectiva de reconocer a una nación como la nuestra, permitan cambiar un poco ese lugar de profundidad que tiene el racismo, porque a veces nos quedamos en la punta, en la superficie. Entonces, quien dice o quien se equivoca en el aula está también actuando en una red de un sistema de poder. Y termino diciendo esto para que ustedes se hagan a una idea. Cali es la segunda ciudad con población afrodescendiente de América Latina, después de Salvador de Bahía en Brasil. Hace poco hicimos un taller con un grupo de 20 personas que se forman como investigadores en infancia y tomamos unos players de los programas que se usan y las imágenes que se usan para promover las licenciaturas en pedagogía infantil y en educación inicial en esta ciudad que tiene el segundo número de personas afrodescendientes de América Latina. El 90% de las imágenes de estos chiquillos que aparecen en esos programas, que aparecen en esas campañas que invitan a la gente a formarse para ser maestro de educación preescolar en Cali, son de chicos rubios y de chicas rubias. Y eso me parece que es una metáfora a la que me estoy refiriendo con el iceberg. Esa es la punta, pero quien administra la universidad tiene un lugar de poder muy importante que tiene que ser interpelado porque creo que podemos caer en el riesgo de convertirnos en jueces de los maestros y las maestras de este continente cuando la gran responsabilidad de la formación docente es una responsabilidad de los estados nacionales. Muchas gracias, Elizabeth. Muy bien, vamos a continuar con la profesora Fabiana. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a los compañeros de este conversatorio, Álvaro, Elizabeth y Bruno también. Agradecer mucho por la invitación a Eni, que es una amiga y también una compañera de investigación y de lucha también, y que hace mucho por la erradicación del racismo, de los racismos en Latinoamérica. Y es un honor poder contar nuevamente con vos y contar siempre con vos para esta lucha, una lucha que está en diálogo también. Nosotros estamos en diálogo, esto es buenísimo, una gran oportunidad. Yo hablo del lugar de una mujer negra, profesora también, y doctoranda, y también de alumna de escuela pública de Brasil, más específicamente de Río de Janeiro, y también que trabajo en un instituto
Federal en Río. Así que ya pasé por los varios niveles de educación, incluso de educación de jóvenes y adultos, que son las clases para adultos que estudian por la noche. Así que me parece algunas cosas que vengo pensando es la importancia de las políticas públicas que garantizan que en las escuelas podemos tener una educación para equidad racial y para también combate y erradicación de los racismos. Así que es fundamental, tenemos políticas públicas que garanticen que los profesores tengan una formación, que tengan sueldos, de que tengan tiempo para estas formaciones y también para la lucha antirracista. Y pienso también que sociedades racistas producen educaciones racistas también. Así que me parece que para construir es necesario construir una cultura de equidad racial. Es fundamental también para garantizar la construcción de una educación antirracista y que también por la equidad racial. Las dos cosas, para mí, los dos movimientos, las dos dinámicas tienen que andar juntas. En Brasil hay algunos cambios, principalmente desde que tuvimos políticas públicas y en gobiernos anteriores, como me entienden, ¿sí? Y en gobiernos anteriores y tuvimos algunos, caminamos un poco más en relación a esto, ¿sí? Porque esto mucho por los movimientos negros de Brasil y las conquistas que ocurrieron fueron mucho por los movimientos negros de Brasil, que estamos hasta ahora en la lucha combatiendo el racismo, incluso en las escuelas. Me parece que también estamos ahora reflexionando, y hablo nuevamente de la Escuela Pública de Río de Janeiro, una escuela pública federal que tiene sus distinciones. Estamos en un momento en que estamos tal vez discutiendo tanto las agresiones raciales que son más explícitas cuanto las agresiones que son más implícitas. Por ejemplo, si pensamos que la mayoría de los profesores negros hacen parte de las redes escolares que pagan menos, ¿sí? La mayoría está en estas redes, por ejemplo, la mayoría trabaja mucho y no puedes trabajar solamente en una escuela para se dedicar, por ejemplo, a sus letramientos raciales. Pero también tenemos estos cambios, algo que fue conquistado por los movimientos, es que los NEABIS, por ejemplo, que son de políticas públicas, garantizan, por ejemplo, la formación de varios profesores y profesoras también, incluso algunos profesores blancos que están se formando y se sumando. Pero es algo, hablar sobre erradicación de racismo, incluso pensando en términos de blanquitud, es algo más complejo en sentido de que es necesario. Yo escribí un artículo hablando sobre esto, cómo que la blanquitud se relaciona cuando reivindica el lugar de antirracista. Así que este lugar de antirracista es necesario, pero también percibimos que muchas veces este lugar aún es un lugar problemático para la gente que tiene sus privilegios. Y así que es necesario avanzar en relación a esto para construir realmente una educación igualitaria.
Así que, por ejemplo, como en Brasil caminamos, el tema que está en una de las partes de lo que quiero decir es cómo que este movimiento negro educador, que también se suma a las luchas de los pueblos originarios, también como este movimiento tiene estrategias para la educación. Y ahora estamos en un momento en Brasil que es necesario, tenemos ojo con qué está pasando. Claro que pensamos que no vamos a retroceder, pero es un momento muy político, muy complicado, un momento que tiene ganas de nos enfraquecer, ¿sí? Enfraquecer las luchas negras y de una manera muy perversa, y tenemos que tener ojo y pensar en estrategias también. Y para finalizar, por ejemplo, un dato de mi institución, de uno de los campi de mi institución, es que fue hecha una investigación. En esta investigación llegaron a un dato que la mayoría de los alumnos que reprobaban en el primer año de la secundaria son alumnas negras, la mayoría que reprobaron en el primer año de la secundaria. Que es un tema para nosotros que tenemos que pensar y nos debruçar cómo garantizar que personas negras puedan continuar en las escuelas y que las escuelas sean, de hecho, escuelas que promuevan un conocimiento amplio, un conocimiento plural, un conocimiento en que los alumnos se reconozcan como sujetos y sujetas también de producción de conocimiento, y que sus conocimientos ancestrales sean conocimientos legitimados por la escuela. Por ejemplo, en nuestro trabajo con literatura, en los currículos de literatura, la visión estética es eurocentrada. Y claro que, de hecho, nosotros tenemos las leyes de 1639 y 11.645 que garantiza la enseñanza de la cultura afro-brasileña e indígena. Pero, ¿qué pasa? Que los currículos, por ejemplo, son currículos en que tenemos que enseñar, por ejemplo, hablar de la literatura de Europa. Pero esto es muy restrictivo, pero el mundo es más amplio, y después hablo un poco más sobre el tema de la literatura como estrategia del movimiento negro para la educación, para una de las estrategias para la educación, para la equidad racial. Muchas gracias, Fabiana. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Bruno Baronet. Muchas gracias, Ani Okoro. Muchas gracias por reunirnos aquí con los posgrados de la Flaxo Argentina. Creo que estamos conectados desde muchos lados en América Latina, y qué rico así saber que hay estudiantes, colegas, activistas también que están compartiendo este momento y mandan muchos mensajes ahí de comentarios. Adelante con sus comentarios. Si me permiten repetir las preguntas a las cuales estamos respondiendo. Primeramente, ¿cómo se manifiestan el racismo y la discriminación en la escuela? Es esta primera pregunta que estamos respondiendo, para después ver qué tipo de actividades pedagógicas antirracistas, ¿no?, para promover una educación libre de racismo. Entonces, yo me pregunto si es el lugar adecuado la universidad para hablar de todo esto, porque estamos un poco, rezagados en las academias sobre la temática. Me parece que en los deportes, en los artes, en la literatura, la cuestión del racismo, del antirracismo, pues está presente desde hace muchos años, mucho tiempo. Y me pregunto por qué la ciencia y la escuela son tan
son tan impermeables? ¿Por qué no se dejan influir por debates que son importantes para la historia de la humanidad? Entonces, en México se dice que es un país que ejerce el racismo, pero que cree que no es racista. Lo dicen pues los científicos de la UNAM, de otras grandes universidades, y estamos pensando que no lo hay o no lo ha sido descubierto. Cuando nos acercamos a las figuras emblemáticas de la lucha contra el racismo en la historia, solo del siglo XX, pero en el siglo XVIII, XIX hay muchas historias de colectivos, de proyectos, de pueblos, de mujeres, de hombres, jóvenes, pero también niños organizados en acciones colectivas, en movimientos sociales, movimientos campesinos sobre todo, ¿no? Que han puesto el dedo donde duele mucho, porque es una cuestión de dolor. Y entonces creo que es la literatura que nos permite acercarnos mucho a estos dolores, estos sufrimientos. Y entonces ya que estamos un poco de vacaciones en las universidades de México, me permití leer una novela de un escritor mexicano que vino de Alemania, B. Traven, en un texto que se llama, un libro que se llama La Carreta, publicado en 1931. Y en el segundo capítulo, Andrés, que es un joven peón, un niño, un adolescente peón, que va a trabajar para una tienda en un pueblo, ¿no? En un pueblo de Chiapas, pues Andrés sabía que la educación tenía el poder de destruir este terror que los ídolos, sacerdotes, fantasmas y supersticiones saben inspirar maravillosamente para engañar la raza humana con astucia infinita. Andrés imaginó que la educación era capaz de hacer que estos monstruos fueran inofensivos. Y, dado que la educación poseía el tal poder, creía Andrés que también sería posible retribuir a su padre, así como a todos los peones, sus hogares y sus tierras, para liberarlos de la opresión en apariencia inmutable que los mantuvo en la esclavitud. En un libro posterior más famoso de Beethoven, que se llama La rebelión de los colgados, Andrés encabeza esta rebelión, y luego en un sexto ópulo de este ciclo de la caoba, encabeza un ejército de pobres campesinos, ¿no? Que se han educado por ellos mismos y han hecho su propia educación antirracista, ¿no? Los movimientos sociales pues, de todo el mundo, no solo América Latina, enarbolan la idea de que estudiar es un derecho, no un privilegio, porque en la educación hay tantas violaciones a los derechos, y los derechos primeramente a la dignidad, a la vida, ¿no? Entonces estamos hablando, cuando hablamos de racismo, ¿verdad? Si me hago la pregunta, si hablamos de racismo de Estado con mayúscula, un poco como lo hablaba Michel Foucault, o como lo hablan los movimientos antirracistas de mi país, Francia, ¿no? De mi país de origen, porque en México el tema del racismo de Estado es una cuestión pendiente. Cuando vemos la cuestión de la desaparición forzada de estudiantes, como el llamado caso Ayotzinapa, ¿no? Pues este mes de julio, pues se nos informó que los 43 normalistas no fueron incinerados, ¿no? Sino pues nosotros bien que lo sabemos, que quisieron enterrarlos, como dice el lema, ¿no? Pero no sabían que eran semilla, ¿no? Nos preguntamos entonces, ¿a dónde va México? ¿No? Con un texto de Pablo González Casanova, publicado el 7 de abril del año pasado, en La Jornada, donde nos hablaba de esta dominación del imperialismo neoliberal, neoconservador, aliado a la criminalidad organizada, ¿no? Y termino esta breve intervención preguntando también si esta escuela del colonialismo, del neocolonialismo, del cual nos habla en México Profundo Bonfil Batalla, o nos hablan
También Alicia Castellanos, que es una especialista mexicana de la xenofobia y el racismo. Este colonialismo está en efecto con un ejército de ocupación, pero representado a veces por sus maestros, pero los maestros saben que también la escuela permite legitimar esta guerra social, ¿no? Este odio a los pobres, estas desigualdades crecientes, ¿no? La alienación, el consumismo, el individualismo. La escuela trae el lingüicidio, el etnocidio, la dominación masculina, la supremacía blanca, la xenofobia, pero también la xenofilia, ¿no? Yo lo observo cuando estoy en las comunidades, tal vez lo hablaremos en la siguiente vuelta, en las comunidades indígenas en las cuales trabajo como antropólogo social de la educación, cómo hacemos este diálogo en la formación permanente, reflexiva, para formarnos como profesoras, como profesores antirracistas. Gracias. Muchas gracias, profesor Bruno. Bueno, yo les cuento que nos acompaña mucha gente acá, hay gente de México, Argentina, Colombia, de distintas provincias de la Argentina, así que, y bueno, están muy activas allí haciendo comentarios y escribiendo, ¿no?, sobre las reflexiones que les suscitan sus intervenciones, así que eso está muy bueno. Bueno, voy a pasar ahora, vamos a unir la pregunta 2 y 3 en aras del tiempo para que justamente también las personas que están ahí activamente participando del chat puedan compartir algunas preguntas. Quiero recuperar solamente algunas ideas que fueron muy importantes de lo que ustedes han conversado. Sí, Elizabeth nos habla y nos permite, ¿no?, prestar atención a esta cuestión de la punta del iceberg. Dice, ojo, porque nos estamos quedando encerrados y viendo solamente aquello que se expresa de una manera directa y no trabajando sobre las cuestiones estructurales. Fabián habló mucho del antirracismo y la necesidad de repensar esa visión eurocentrada que tiene la escuela. Álvaro nos mencionó también que hay una escuela que aún no está abierta a esa etnicidad, que le cuesta, y en esa medida también el profesor Bruno Baronet, hablando de cómo la escuela no se deja permear y también contribuye a legitimar estas problemáticas, ¿no? Bueno, entonces, como sabemos que la escuela es un espacio de reproducción, pero también donde se pueden producir soluciones cotidianas, ¿sí?, y permanentes. De todas maneras, nosotros sabemos que el racismo es un fenómeno complejo y que requiere soluciones integrales, pero que sin duda alguna, desde la escuela podemos construir soluciones, ¿sí? Si bien con la escuela no alcanza, sin la escuela no se puede, ¿sí? Así que bueno, la segunda y tercera pregunta la vamos a integrar para que alcancemos con el tiempo en 5 minutos de intervención de cada una y cada uno de ustedes. ¿Por qué es importante ahora justamente que nos acompañan tantos maestros y maestras en esta charla, en este conversatorio? ¿Por qué es importante que los maestros se formen en estos temas? ¿Sí? ¿Y qué tipo de actividades y pedagogías antirracistas pueden desarrollar ellos o ellas para promover el antirracismo en la escuela? ¿Sí? Reitero las dos preguntas. ¿Sí? ¿Por qué es importante que los maestros se formen en estos temas y qué actividades, qué propuestas, ¿no?, prácticas antirracistas podemos proponer y promover desde la escuela? Bueno, vamos a darle la palabra. Vamos con la profesora Fabiana. Vamos a invertir un poco el orden. El profesor Bruno Baronet de segundo, el profesor Álvaro Guaymas de tercero y la cuarta la profesora Elizabeth Castillo. Les voy a dar 5 minutos a cada uno de intervención para que aprovechemos el tiempo con las preguntas, inquietudes que algunos de los maestros han planteado ahí en el chat. La verdad que es muy rico lo que están escribiendo ahí y están muy sensibilizados, ¿no? Ha disparado muchísimas reflexiones el conversatorio. Bueno, empezamos con la profesora Fabiana. Muchas gracias. Jenny. La pregunta, ¿por qué que es importante que profesores se formen en este tema? Primero porque yo pienso que somos todos personas. Somos todos, existimos, ¿sí? Personas
indígenas, de pueblos originarios, personas afro, personas negras y personas blancas. Porque el racismo nos deshumaniza a todos. Pero para los pueblos originarios, las consecuencias son consecuencias más genocidas. Y el racismo está a todo el tiempo, en el cotidiano. Estamos siempre que estar vigilantes, porque queremos sociedades más igualitarias. Por esto que es importante, porque para se humanizar y para humanizar el otro. Yo pienso que, por ejemplo, pensando un poco en las estrategias, hay varias, hay múltiples estrategias que vienen de los más diversos grupos de investigación, de grupos de activistas, así que tenemos que nos sumar, ¿sí?, de varios grupos, y hay estrategias variadas. Cuanto más variadas son las existencias, hay varias estrategias. Y yo hablo apenas de una de ellas que es de la literatura, y el cuanto que la literatura y las otras artes, pero yo estoy más cerca de la literatura, no solamente auxilia, pero también es importante para pensar cómo cambiar la manera, los imaginarios que la gente tiene sobre los cuerpos negros. Hay una escritora de Brasil que se llama Miriam Alves, que esta escritora habla de un movimiento negro literario en Brasil, porque tiene un compromiso incluso con la educación. Sí, sí. Y para mí es fundamental incluir la literatura y pensar en la literatura que no fue por siglos incluida en los currículos, en los cánones, pero que existe. Las artes en general existen, pero son invisibilizadas o exotizadas, y esto es una forma de racismo. Las expresiones artísticas de las personas que no son blancas, cuando son exotizadas, esto es una modalidad, una manera de ser racista también, porque hay una exclusión también, no hay una consideración sobre lo que nosotros negros y las personas de pueblos originarios, por ejemplo, producen pensando en arte, expresión estética. Así que yo pienso que uno de los caminos es el camino de las artes, pero un acercamiento respetuoso, ¿sí? No un acercamiento que captura lo que nosotros hacemos en cuanto a expresión estética. Y como ejemplo, yo elegí para esta charla, para este conversatorio, un poema de una escritora de Brasil que ya está con una publicación en castellano y en español, y me gustaría mucho de compartir, porque yo soy la persona de la literatura, la persona de las artes también, la persona de la educación, y si yo no traigo algo de literatura, yo no puedo hablar, ¿sí? Yo hablo también con la literatura y por la literatura. Esta escritora se llama Luby Prats, es de Brasil. Su libro se llama Cuerpo Negro, ¿sí? Habla de las existencias de los cuerpos negros, ¿sí? Este poema es así. Bienvenido a este mapa de un territorio sin fronteras. Bienvenido a este mapa de un continente que se alza en cuerpos negros. Bienvenido a este mapa, donde hay un conflicto que arde en líneas arriesgadas en mis espaldas, donde hay idiomas diversos, olvidados en la memoria de mi garganta. Bienvenidos a este mapa de un continente que se alza en cuerpos negros. Bienvenidos a este mapa,
donde hay una espada lista para herir en mi mano, donde hay una cadena que se deshace en mis pies, mientras planeo fugas. Bienvenido a este mapa de un continente que se alza en cuerpos negros. Bienvenido a este mapa de un territorio sin fronteras. Bienvenido a este mapa donde guardo en mi vientre una revolución. Así que yo pienso que en la formación, porque yo no tuve esta formación para la equidad racial. Y por esto mismo que es fundamental para garantizar que otras jóvenes negras, que jóvenes negros, que jóvenes de pueblos originarios aprendan, conozcan, tengan el derecho al conocimiento. Y que las personas blancas también comprendan que no son dueñas del mundo. Humanizarse no es ser los únicos dueños del mundo. Por eso que yo creo que es fundamental una educación que piense también la formación de los profesores. Gracias. Gracias, Fabiana. Muy bien. Vamos con el profesor Bruno. Creo que habíamos dicho que está de segundo. Muy bien. Muchas gracias. Hermoso poema. Hermoso. Sí, los mapas del mundo, justamente yo estaba pensando de responder en dos momentos. Primero, cómo darnos cuenta de la amplitud del racismo como primer paso, ¿no?, en la educación. Y dos, cómo construir nuevas estrategias para desconstruir imaginarios neocoloniales. Y en efecto, el mapa, como en este poema hermoso, el mapa, pero ¿cuál mapa? ¿Cuáles mapas? Mapas, entonces tenemos que investigar, conocer nuestro aula, ¿no? Nuestro salón, bien, conocer los alumnos, las alumnas, conocer sus familias, para reconocer el territorio, por lo menos no desconocer el territorio, tanto como lo hacemos, reconocer la legitimidad de las luchas, ¿no? Es decir, observar, escuchar. Y pues es un poco mi trabajo como investigador y profesor. Escucho qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, lo que no se puede decir. Pero yo pienso que para empezar a formarnos, a conocer el racismo, debemos empezar a ver qué cantamos en la escuela, qué cantamos, qué cantos usamos, ¿no? A mí me sorprende siempre estos paralelismos entre mi región de origen, donde se cantaba el himno nacional de Francia a finales del siglo XIX, es decir, antes de las dos guerras mundiales, y seguir escuchando el himno nacional con rituales también en países de América Latina, y diciéndome cómo este colonialismo que ha colonizado las regiones campesinas del centro de las Europas, luego también ha crecido, ¿no?, en las periferias, ¿no?, en las excolonias, digamos, ¿no? Cuando sabemos que este proceso de colonización de nuestros imaginarios lo debemos de conocer primero, entender en qué sentido. Entonces, mirar primero tal vez cómo se llama nuestra escuela, cómo la llamaron, quién la llamó así como. Y entonces en el capítulo del libro electrónico que mencionabas, racismo, interculturalidad y educación en México, publicamos fotos de letreros de escuelas que se autonombraron escuelas públicas de educación comunitaria, que se llamaron escuelas mestizas. Pero mestizas, ¿cómo? Porque en México el proceso de transformación mestiza del país es un movimiento histórico que ha
está acabando con las lenguas, con las culturas, ¿no? A través de un proceso de etnocidio. Entonces, llamar escuelas nuestras, escuelas mestizas, para no llamarnos indígenas, tal vez, o para no llamarnos maya, afro, o ¿por qué no podemos nombrarnos a nosotros mismos, ¿no? Para entender también qué imágenes tenemos en los salones, qué tipo de ilustraciones utilizamos en las paredes de la escuela, en los letreros que hay en la escuela, pero también en los libros de texto, los manuales, qué figura nos miramos, ¿no? Cómo nos miramos o cómo no nos miramos en nuestros propios juguetes, en nuestros propios libros de texto, ¿no? Entonces, la pregunta sería tal vez, ¿qué y cómo queremos aprender en una educación libre de racismo? ¿Qué y cómo queremos aprender? Una educación para la autonomía, ¿no? Del sujeto, del colectivo. Una educación para la lucha, para la justicia, la dignidad, ¿no? Entonces, hay procesos que brotan en México, en Oaxaca hay muchos, pero también en el norte del país, todo en el sur, donde hablan de la escuela comunitaria, ¿no? Una escuela comunitaria que estaría como desconstructora de estos imaginarios dominantes, occidentalizados, xenófobos, que moldean la producción y la circulación de los saberes. Entonces, aprender a reconocer el territorio para defenderlo, ¿no? Para defender el territorio de las amenazas de despojo. Como sabemos que la cuestión del racismo es una cuestión de poder, entonces tal vez una educación que reconozca el poder de nuestro territorio, la capacidad de reflexión y de acción histórica, pero también actual, ¿no? Pues pueda dibujar otro mapa. Es decir, que en vez de tener este globo que conocemos que es tan nortecéntrico, ¿no? El globo terrestre, digo. ¿Cómo redibujar mapas las geografías, pero también nuestras historias, mapas de tiempo, ¿no? Una escuela antirracista es una escuela que nos ayuda a comprender quiénes somos porque sabemos de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es la historia colectiva de mi pueblo? ¿Cuál era su manera de organizarse? Y cómo hoy están hechas las solidaridades, ¿no? Porque la cuestión de la educación es una cuestión de la cohesión, ¿no? De la cohesión y la solidaridad, los vínculos, ¿no? Cuando no hay educación, hay desvinculación entre las comunidades, entre las escuelas, ¿no? Entonces, sugiero para cerrar, voltear nuestra mirada hacia las experiencias de grupos organizados en redes como el Congreso Nacional Indígena en México, ¿no? Que producen sus propias estrategias educativas, ¿no? Con módulos de educación abierta, pero abierta no en el sentido de a distancia, sino de escuela controlada, ¿no? Bajo la forma de buscar a luchar contra estos prejuicios incorporados, ¿no? Esto en dispositivos institucionales, ¿no? Y quisiera terminar con una frase de Edgar Morin, ¿no? 98 años, ¿no? Un pensador de la complejidad y que durante este tiempo del COVID, en el confinamiento ha dado entrevistas donde nos dice que tenemos que vivir con esta incertidumbre, ¿no? Y conocer mejor la ciencia y la historia, ¿no? Y me retomo uno de tus últimos libros, para luchar contra estas incomprensiones, ¿no? Escribe el filósofo Edgar Morin, la comprensión intelectual necesita aprender juntos el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global. Lo primero que nos pide la comprensión es comprender la incomprensión,
¿no? Entender desde la escuela por qué no nos comprendemos como seres, ¿no? Humanos, colectivos, comunitarios que somos. Gracias. Gracias, Bruno. Recuerdo a todos los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas ahí en el chat, porque una vez termine esta ronda de preguntas, esta ronda de intervenciones, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, Fabiana, acá hay muchas felicitaciones por el poema y quieren que les anotes por ahí en el chat la fuente, ¿sí? Lo mismo para Bruno. Bueno, seguimos entonces con Álvaro y finalizamos con la profesora Elizabeth. Gracias, Ani. Sí, adhiero a los enunciados que han hecho Fabiana y que ha hecho Bruno, justamente esa profunda reflexión sobre la escuela en el territorio es necesaria y que los docentes y las docentes que hoy están participando de este conversatorio y de muchos otras que lo van a ver posteriormente en el canal de YouTube, empiecen a tomar conocimiento. Yo creo que también es necesario de que estén presentes las docentes y los docentes, porque dentro de los currículum que forman a los profesionales de la educación, para el caso de Argentina, tanto en la universidad como en los institutos de educación superior, está ausente, salvo algunas acciones concretas, aisladas, y que en muchos casos no son suficientemente socializadas. Una experiencia socializada, una experiencia que tiene un abordaje distinto para tratar el racismo en la educación, es necesaria que tenga mucha visibilización para que otro docente, otra docente, otro grupo, otro colectivo de docentes pueda tomarlo como un punto de partida, como una orientación, y así poder fortalecer los procesos que se intentan desde las distintas educaciones educativas, principalmente todas ellas que están en el territorio, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que venimos haciendo? ¿Qué es lo que se hizo sobre esto? Para el caso de Argentina tenemos experiencias que se han desarrollado en Salta, en Chaco, en Formosa, en Córdoba, con los profesorados de educación intercultural bilingüe. Es una propuesta que han iniciado entre el año 2009, 2010, 2011, propuestas que están dentro del ámbito de la educación superior y que han introducido la formación intercultural siguiendo lo que determina la ley de educación de nuestro país, que es la ley 26.206, en donde por primera vez se reconoce la educación intercultural bilingüe como una de las modalidades del sistema educativo. Experiencias de este tipo llevan más de 40 años en la Argentina, principalmente en el territorio indígena. Y en este sentido, esto ha permitido que se empiecen a desarrollar, y por eso justamente mencioné a Sonia Trigo, que cuando se pone al frente de esta experiencia, nos habla mucho de esto del racismo, ¿no? Y el racismo en la escuela, y el racismo en las escuelas que están en instituciones educativas en territorio indígena, ¿sí? Donde la cuestión indígena, la pobreza, el bilingüismo, son justamente los principales actores por lo cual los docentes ejercen racismo frente a esas niñas, niños, jóvenes que están en esas unidades educativas territoriales en aquellos momentos y ahora también en la urbanidad. Porque recordemos que este movimiento hace de que hoy la población indígena no solo sea rural, sino también es urbana, y eso no hay que perder de vista, principalmente en Argentina, y amplia bibliografía de la antropología de la educación da cuenta de esto, ¿sí? También necesitamos trabajar el bilingüismo, ¿sí? Como iniciativa, y lo ha venido desarrollando la antropología lingüística, tímidamente la sociología, y un poquito más tarde está llegando la pedagogía, ¿sí? A empezar a trabajar esto. Como lo había escuchado hace un par de años atrás a Gunter Diet en una conferencia que dio en México, donde hablaba sobre el bilingüismo, muy detalladamente, muy claramente, en donde pone el acento en la I y sostiene que el bilingüismo, cuando se habla una lengua indígena, es algo que no tiene potencialidad, ¿sí? Y que además genera desventaja. Y es lo que se sostiene, y es una de las formas en las cuales se ha justificado la pérdida, ¿sí? De la lengua, por ejemplo, en el norte de Argentina, las lenguas andinas, pero que también se la sostuvo en la región lo que llamamos amazónica, donde está el pueblo Huichí, que es uno de los pueblos más numerosos, pero que afortunadamente no ha tenido éxito. El bilingüismo es una potencialidad, sea una lengua indígena o sea una lengua de migración. Es una potencialidad y sobre ese eje tenemos que trabajar.
y los docentes muchas veces tenemos enraizado el racismo, tenemos prácticas racistas naturalizadas y que muchas veces no nos permitimos ponerlas en evidencia cuando formamos a otros docentes. Muchas veces puede ser por una cuestión, como lo había dicho en un primer momento, de dolor, porque nos enseñaron a tener dolor, nos enseñaron a tener vergüenza, nos enseñaron a tener miedo, ¿sí? Y en ese sentido y sobre esas bases, como alguna vez lo dijo también Adriana Zaffaroni cuando vino a trabajar en Salta y empezó a abordar la educación intercultural y todo el trabajo que tiene el Centro de Investigación Social Educativa del Norte Argentino con poblaciones indígenas, con experiencias de muchos años de trabajo en territorio, en donde jóvenes de sectores populares que ingresan a la universidad empiezan a participar de este proceso formativo y uno ahí le permite dar un giro en la mirada en ese proceso formativo, como los proyectos que sostiene Ana Dianquín, Adriana Quiroga, Loli Bazán, sí, y tantos otros que vienen haciendo esta apuesta, estas experiencias contextualizadas en terreno, con participación de la población indígena, con participación de los sectores populares, en escuelas primarias, en colegios secundarios, en institutos de educación superior, en la misma universidad. ¿Sí? Lógicamente que cuando hablamos de Salta hablamos de una geografía muy amplia y son acciones que han empezado a crecer en lo largo de estos años. Hoy hay muchas otras personas que también están encarando acciones referente a esto que principalmente tienen que ver con lo curricular. Tenemos que abordar lo curricular, tenemos que ocuparnos de lo curricular, tenemos que trabajar en el currículum de la formación docente para introducir este tema, tenemos que trabajar en ese currículum que determina ese cerco cognitivo que dice qué es lo válido y qué no es lo válido en la escuela, como muy bien lo señaló Fabiana, ¿sí? Y tenemos que tener a un docente, como bien lo señala Bruno, que piense desde el territorio en donde está esa escuela, donde están las poblaciones indígenas, donde están las poblaciones migrantes, donde están las niñas, los niños de los pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, vamos con la profesora Elizabeth Castillo. Bueno, yo creo que la pregunta que nos hace Sani también es una pregunta que implica situarnos como sujetas y como sujetos de estos procesos. Yo creo que hay un trabajo muy, muy importante que han hecho los movimientos casa adentro, porque creo que es una responsabilidad de los movimientos, tanto indígenas como afrodescendientes, en sus distintas vertientes, hacer todo lo que tienen que hacer y todo lo que van a tener que seguir haciendo para lograr autonomía, igualdad, pero sobre todo esa reconstrucción de dignidad a la que se refiere Álvaro, que fue arrebatada por la escuela. Yo estoy en el mundo de la formación de maestros y maestras, entonces yo hablo desde ahí porque pues yo no soy el movimiento y creo que a veces es importante recordarle eso a la universidad, ¿no? Que justamente más bien nuestra tarea es aprender de los movimientos para ver qué cosas podríamos movilizar al interior de la universidad. Y yo quiero hablar a nombre de un equipo de personas, porque no soy yo, somos un grupo de muchas personas que llevamos más de 20 años aquí en el sur de Colombia intentando caminar en esta idea de formar maestros que no son indígenas, que no son afros, pero que tienen que trabajar con comunidades indígenas y afros. Y eso implica un trabajo de formación no racista. Y creo que hemos aprendido algunas cosas. Primero, estudiar las culturas indígenas y afros no es suficiente. El racismo no tiene que ver, y ahí yo sí tengo un debate con algunos autores, el racismo no tiene que ver solo con un problema de ignorancia. De hecho, hay mucha gente que tiene un dominio cognitivo muy grande sobre los pueblos indígenas o sobre los pueblos africanos, y eso no significa que no sean racistas. Me parece que en ese sentido nosotros hemos entendido que la pedagogía latinoamericana tiene un lugar y tiene que dignificarse porque la pedagogía en América Latina ha estado subalternizada a las ciencias sociales. Y hemos olvidado leer a mucha gente que habló de estos asuntos, incluso desde Simón Rodríguez, que fue el primero, Álvaro, el primero que se montó en ese potro de crear una escuela bilingüe en Bolivia
y se metió en problemas justamente por hacerlo por allá en 1800. Así que yo quisiera compartir 2 caminos que hemos construido. Yo creo en la herida colonial. Y yo creo que si no sanamos la herida colonial, y eso significa mirarnos ante el espejo y responder la pregunta ¿quiénes somos? Y reconocer que esa herida colonial también nos atraviesa a quienes somos mestizos y mestizas en un continente, atrapados en esa falsa idea de la superioridad racial, atrapados en el centralismo de las grandes megalópolis, atrapados en los eurocentrismos, bueno, en todos los sismos. Y me parece que trabajar la herida colonial es un ejercicio muy concreto que hacemos en los programas de etnoeducación, que es empezar por la historia de vida, de quiénes somos y quiénes son los que llegan a estos programas, porque cuando volvemos a nuestras historias de familia y nuestras historias de vida, pues tenemos que hacer una cantidad de ejercicios de sanación y reconocer que tenemos mucho de indígenas, de mulatas, de campesinos, y me parece que esa es una forma también de empezar a descolonizar a la universidad. En un continente en donde la herida colonial, pues, también es un elemento muy común, aunque la herida colonial no es exactamente la misma, porque las cicatrices no son iguales, por supuesto. Me parece que un segundo asunto que hemos aprendido es que hay que poner las pedagogías del lado de la vida y de la dignidad, y eso significa que la universidad no puede seguir solo invitando a los grandes gurúes de las teorías pedagógicas. Necesitamos a los poetas como Mari Grueso, necesitamos a los escritores como Alfredo Banín, necesitamos a los bailarines y coreógrafos como Rafael Palacios, necesitamos a los poetas como Miguel Jamioy, porque la escuela en América Latina se está envejeciendo y está envejeciendo a nuestros niños, además de que es racista, clasista, homofóbica, también nos está robando la vida. Entonces, yo creo que hemos intentado aprender de las luchas de los pueblos y hemos intentado traer algunas de esas cosas, no todas se pueden traer, a los procesos universitarios. Y cierro diciendo esto: la mejor manera de construir antirracismo es tener colegas indígenas y afrodescendientes en las universidades. Y me han escuchado en algunas conversaciones anteriores, pero creo que el primer acto de antirracismo que tenemos que hacer en las facultades de educación es tener maestras y maestros indígenas y afrodescendientes. Porque nuestro país tendrá una mejor educación cuando nuestras maestras y nuestros maestros se puedan formar en esa perspectiva. Y cierro con una frase de un hombre a quien le estamos conmemorando sus 100 años de natalicio, un hombre profundamente querido en Brasil, en Uruguay, profundamente querido en México, que es el maestro Manuel Zapata Olivella, que cumple 100 años de nacimiento el 19 de noviembre de este año, y en uno de sus últimos libros decía lo siguiente: esa universidad a la que llegan campesinos, boyacenses, isleños, mulatos, negros, indios, antioqueños, podría ser la mejor experiencia de democracia y la mejor manera de definir por una vez por todas qué es la identidad nacional. Pero esa universidad, el gran espejo de la nación, vive de espalda a su propia imagen. Esa es la manera de decir que quien más reproduce la herida colonial en América Latina es nuestra universidad, y por eso estos espacios, Ani, son tan importantes, porque tenemos que reconocer que tenemos una herida y que tenemos que sanarla, y eso pasa por hacer un montón de cosas, pero sobre todo poner el espejo para mirarnos sin vergüenza, para tramitar el dolor que cargamos porque somos producto de procesos de colonización que han sido terriblemente violentos y terriblemente dañinos. Pero también tenemos la tarea de ayudar a reconstruir una nueva sociedad en donde el racismo realmente se considere algo inaceptable. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todas, a todos por las excelentes intervenciones. Yo quiero retomar algunas ideas o pequeñas de todo lo que ustedes han mencionado frente a las propuestas.
Fabiana recordaba esta idea de que el racismo nos deshumaniza a todos, a todas, y que por eso es tarea de todos y todas trabajar en ello, ¿sí? Álvaro nos hablaba también del papel del currículum y de cómo este también reproduce el racismo. Bruno nos llevaba a pensar esa cotidianidad escolar desde las mismas ilustraciones, ¿no? Desde las mismas materialidades, decimos nosotros en el posgrado, ¿no? De currículum y prácticas educativas en contexto, de cómo hay que también repensar esas materialidades que también reproducen y legitiman estas desigualdades étnico-raciales y el racismo en la escuela. Elizabeth nos recuerda que esa herida sigue abierta, así que bueno, es un debate, la verdad que el tiempo es corto para todas las cuestiones que hay por seguir trabajando, por seguir discutiendo. Yo quiero ahora retomar algunas preguntas y comentarios brevemente que hay de los asistentes. Bueno, están muy felices, acá se manifiestan, ¿no? Hablan un poco de la invisibilización que hay de las culturas indígenas y afro en la escuela. Pregunta para todos ustedes. Voy a formular 2 preguntas para que podamos alcanzar a concluir de todas las que hay acá. Bueno, piden también que se les recomiende bibliografía, así que si pueden por el chat poner alguno otro texto clave para los maestros, las maestras que están preguntando, sería buenísimo. Y nos preguntan, dice, ¿creen que la política intercultural de los estados latinoamericanos, en vez de combatir el racismo, lo reproduce? Y voy a leer la segunda pregunta y con esto, digamos, cerramos. Les pediría que tratemos de dar la respuesta en 2 minutos para ir concluyendo nuestro encuentro. Y bueno, la segunda pregunta, en realidad hay muchos comentarios acá sobre la perspectiva antirracista. Voy a leer la segunda pregunta. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Bueno, felicitan a todos los presentadores. Quieren que Bruno les diga la fuente también o repita la cita que hizo, ¿sí? Y en general son comentarios, ¿sí? Comentarios que se suscitan a partir de las intervenciones que ustedes han hecho, Elizabeth, Bruno, que está muy bueno ese aporte de saber quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus itinerarios familiares, que la cultura indígena está invisibilizada, que es muy cierto esta idea de sanar el dolor de la invasión para reconocernos, que es muy buena la reflexión sobre trabajar sobre el currículum. Bueno, hay muchos comentarios, así que yo diría, pensemos en esa pregunta sobre en qué medida esa interculturalidad legitima o no ese racismo, y con esto cerraríamos. Les pediría 2 minutos, si es posible, a cada uno, y bueno, elijan el orden en que quieren presentarse. Si quieren, a ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, ya que no eligen, yo elijo. Bueno, yo Gracias, Ani. Sí, es una pregunta muy valiosa para quienes nos encontramos trabajando justamente a partir de esta cuestión, de la cuestión de la educación intercultural bilingüe, que cada vez nos vamos dando un giro mucho más firme hacia la educación pluricultural. Y en este sentido quiero rescatar algo que ha puesto mucha fuerza en su exposición Elizabeth, que tiene que ver con justamente la educación intercultural bilingüe para el caso de Argentina. Es un derecho conquistado de la lucha de los pueblos en todos estos años, y eso es necesario tenerlo presente, ¿sí? Y en ese sentido, además de todas las personas que vienen desarrollando experiencias, yo puse énfasis en la cuestión de Salta, que es el proceso por el cual transité y ahora del cual hago parte, junto con muchas otras personas, un gran colectivo de investigación del CISEM. También tenemos en el país referente de los pueblos indígenas que hoy en día tienen presencia en la universidad y los institutos de educación superior, como es el caso de Mirta Millán, una de las intelectuales con mayor reconocimiento, a quien respeto mucho por todo el trayecto que ha desarrollado durante su vida y que sigue sosteniendo hoy en día. En el caso de Salta tenemos a profesores que forman parte del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, ¿sí? Marcelo Soria, José Rodríguez, Catalina Buenuán, ¿sí? Intelectuales indígenas que hoy en día están ya dando los punteos por dónde tenemos que generar.
y analizar que si es que fortalecen o no el racismo estas iniciativas. No lo podríamos afirmar porque el panorama es muy complejo, es muy grande. La educación intercultural bilingüe va a tomar características distintas en las provincias donde están los pueblos, en función al diálogo que han tenido esos pueblos o no con los estados provinciales. En el caso de Argentina es demasiado difícil aún hoy en día, con un gobierno que promulga el derecho de los pueblos y hoy en día todavía no define la coordinación de educación intercultural bilingüe a nivel nacional. Entonces no es contraproducente, es necesario, son procesos necesarios que se tienen que dar, y principalmente en Argentina, en un país donde este tema está llegando muy tarde, pero que por eso misma la razón le estamos dando toda la fuerza posible. Para cerrar en esto que piden las recomendaciones de texto, nosotros en la cátedra que hacemos parte con Ani, que es dirigida por el doctor Daniel Mato, tenemos la página de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, una colección de apuntes, textos que fueron creados justamente para abordar estos temas en el proceso de la formación inicial y continua. Para este proceso, acá, bueno, allí escriben Año Coró, escribió Elizabeth Castillo Guzmán, Sergio Hernández Loesa de México, ¿sí? Bruno de Brasil, se me fue el apellido, un hermano muy conocido del pueblo Caigán. Bueno, en esa colección que tiene 21 textos, tienen distintos abordajes. Está el texto de Daniel Loncón, el texto de Olga Zulca, un material totalmente recomendable para iniciar el trabajo en estos temas. Sin más, agradecer la oportunidad, como ya adherir a lo que dijo justamente Elizabeth. Necesitamos que estos espacios sean plurilingües, ¿sí? Pluriculturales, pluricolores, y que sigan siendo presentes, y principalmente que, miren, Flaxo es una de las instituciones en donde la mayor cantidad de formadores que están, por lo menos el Instituto de Educación Superior de Salta, tiene formación. En ese sentido hay que celebrar que ANI haya promovido este espacio para que este tema se trate desde dicha institución. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Quiero agregar una pregunta más que nos ha llegado de YouTube. Recuerden que también estamos transmitiendo en vivo desde YouTube y hay muchas preguntas y comentarios también ahí. Y vamos a retomar esta de Luis Osvaldo Martelo. ¿Cuál sería la mejor estrategia para sumar adeptos a esta causa? ¿Sí? Así que, Álvaro, si quieres tú cierra con esa y seguimos con las respuestas a las dos preguntas con el resto de nuestros panelistas. Justamente, gracias, es una pregunta muy valiosa, porque nosotros siempre, por lo menos en mi caso, yo siempre busco orientaciones, porque sé que no vamos a descubrir la pólvora, como se dice. Hay mucho trabajo, como lo ha señalado Elizabeth, Bruno, Fabiana, de muchos años, de más de 50 años trabajando en toda la región de América Latina, y en esa gran región cultural. Entonces, justamente para nosotros lo que no ha funcionado desde el CISEN, donde trabajamos este tema, es justamente lo que Daniel Matos llama la colaboración intercultural, el trabajo con las comunidades, con los referentes, con los profesionales indígenas, en paridad y en paridad de trabajo, la coescritura académica, la coescritura de esos artículos, la coescritura de esos capítulos de libros, de esos libros. No, ya digamos que estamos tratando de superar esa tutela que la academia mucho tiempo ha sostenido en América Latina, y que en Argentina aún vemos que encuentra ahí puntos en tensiones cuando dicen no reflexiona lo suficientemente la epistemología de lo que está diciendo y cuántas otras cosas propias de la ciencia occidental, cuando vemos que citan a Boaventura de Santos Sauce y no están entendiendo o no están queriendo entender lo que Boaventura nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, en ese punto de tensión, ¿cuál es la mejor estrategia? La colaboración intercultural, que es lo que nosotros venimos sosteniendo, con la cual apostamos y que vamos a seguir trabajando desde ese lugar. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. ¿Quién desea continuar? 2 minutos, recuerdo las dos preguntas. ¿Creen que la política intercultural de los estados latinoamericanos, en lugar de combatir, reproduce el racismo? Y la segunda, ¿cuál es la mejor estrategia para lograr aliados, ¿no? Aliadas. ¿Quién desea continuar? Yo creo que un rasgo clásico del racismo latinoamericano es justamente invisibilizar las producciones, y en ese sentido yo tengo una postura
que dejo para el debate. La interculturalidad no le pertenece a los estados nacionales, ni siquiera a los ministerios de educación. Me parece que decir eso o atacar desde la ignorancia algo que ha sido producto de las políticas culturales de movimientos indígenas en todo el continente y también de movimientos afro, es justamente reproducir el racismo como una expresión de dominación cognitiva. Porque el gran problema que a veces nos sucede es que somos incapaces de reconocer que los movimientos étnicos también son productores de conocimientos y que nos han aportado categorías muy potentes. Así que yo recuerdo, por ejemplo, que en el caso colombiano, la categoría de interculturalidad viene de la mano de dos luchas, la lucha indígena de los años 70 y la lucha también de algunos procesos afrodescendientes que plantearon la necesidad de lo que llaman una educación casa afuera, con el resto de la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que también, digamos, reconocer que esto es un campo en disputa. Ani, querida, yo voy cerrando con este mensaje de esperanza. A mí me encanta que los movimientos interpelen la universidad, a mí me encanta que los movimientos interpelen los centros de investigación, porque justamente eso es la muestra que ha valido tanto dolor, tantos muertos, tantas luchas, ha valido la pena. Pero también la academia tiene que reconocer que los movimientos producen categorías y en ese sentido yo sí creo que es necesario salir de cierta visión monoculturalista y pensar que la interculturalidad es oficialista siempre, es solo de los ministerios de educación, porque eso es ningunear a los movimientos étnicos que tanto nos han enseñado sobre la interculturalidad como una experiencia orgánica de construcción de paridad y de simetrías. Ani, muchas gracias. Y un abrazo a la poeta, a Álvaro, a Bruno. Muchas gracias por esta conversación tan maravillosa. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, a ti. Continúa. Sí, Bruno, por favor. Sí, quisiera decir que estoy de acuerdo con Álvaro, Elizabeth. Quisiera dejar la palabra final para Fabiola, porque como poeta nos va a ayudar a alegrar el corazón, porque justamente cuando vemos que los pueblos no tienen en sus estrategias casa adentro o casa afuera, me gusta la separación para entender dos tipos de lógicas, vemos que no hay recetas, ¿no? Pedagógicas críticas, antirracistas que se podrían reproducir, ¿no? Sino que son estrategias que solo se pueden producir y tal vez interpelar a otros sectores, ¿no? Yo creo que hay que por lo menos encontrar un punto de partida, ¿no? Es reconocer, tener conciencia de que tenemos una base biológica común, todos los seres humanos, ¿no? Es decir, esta raza humana que hemos visto en la literatura de siglos anteriores, ¿no? Y tomo prestado palabras de Elsie Rockwell, especialista de etnografía e historia de la educación, que dice que reconocer esta base biológica común sirve para evitar que la discusión sobre la diversidad, particularmente en su visión étnica, alimente concepciones racistas de desigualdad genética y biológica como explicación de las desigualdades sociales y económicas. Este proceso que conocemos como la racialización, ¿no? Se puede entender desde la niñez. Yo creo que los pedagogos, las pedagogas son tan creativas que hay muchas maneras para que tal vez desde niños de 4 o 5 años, no sé, poder trabajar sobre investigar, ¿no? Hacer un poco como lo hacen los etnólogos, con preguntas que grabamos, ¿no? Y los niños con sus docentes, sus educadores, ¿no? Van investigando prejuicios, estereotipos. He visto que a los niños y a los jóvenes les preocupa mucho el tema de las injusticias
tal vez más que a los adultos desde nuestras visiones adultocéntricas, ¿no? A veces las injusticias, pues no las creemos que sean tan violentas, ¿no? Que violen los derechos, ¿no? Investigar con los niños, con las niñas, los artes, las letras, las historias, las canciones de nuestras abuelas, abuelos, ¿no? Y todos estos relatos relatos que no siempre son leyendas o mitos, sino que son relatos de nuestras familias, de nuestros pueblos, de la gente con quienes convivimos, conocemos, y que nos hacen más fuertes, ¿no? Más resistentes, ¿no? Es decir, una educación antirracista es una educación, al fin y al cabo, que nos fortalece, que nos hace más seguros, más orgullosas de nuestras raíces, ¿no? Y esta herida colonial se tiene que sanar, no hay de otra, y le tenemos que encontrar medicamentos, ¿no? Sabiendo que no es la escuela que va a aportar el antídoto, ¿no? La vacuna, ¿no? No hay vacuna posible, creo, en este momento, ¿no? Pero si empezamos a hablarlo, no solo en algunas tesis de estudiantes intrépidas, ¿no? Valiosos trabajos que vemos que escriben jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes indígenas, afrodescendientes, hijos de campesinos, de obreros, escriben sobre el tema, ¿no? Y es apasionante. Y entonces yo quiero solo terminar con un llamado a investigar desde la niñez con nuestros sabios de los pueblos, con las personas que están comprometidas en las luchas antirracistas, aprender de las lecciones del pasado para no repetir las barbaridades que estamos viviendo hoy en un mundo tan acelerado, con injusticias tan obvias ahora en este momento de la crisis de la pandemia, ¿no? Esta guerra sanitaria, ¿no? Esta guerra sanitaria que nos recuerda una gran guerra social, la guerra en la cual está metida la escuela, ¿no? Gracias. Gracias, Bruno. Y cerramos con Fabiana. Gracias, Eni. Yo no soy poeta. Solamente leo poesías. También ando haciendo experimentaciones poéticas cuando tengo raya. Solamente esto, ¿sí? Pero gracias por creer en que soy poeta. Sobre la primera pregunta, somos pluricultural. Ya existe, ya somos, ya es así. El tema Javi, se te está cortando la transmisión. Que es que como que las políticas de Estado por veces invisibles. Fabi, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, sí, gracias. Así que me parece que ya existe, y volviendo para el tema literario, que cuando hablo sobre el movimiento negro literario, por ejemplo, que también es un movimiento negro educador, como que las editoras no publicaban, las escritoras, los escritores, los textos, pero crearon formas dinámicas para que los procesos de producción de textos, procesos de producción, procesos de circulación y de recepción de textos, procesos muy propios, y apareciesen y pudiesen ser esta literatura que ahí está. Pero la gente ya escribía hace mucho, y pasa lo mismo con los indígenas de Brasil.
Por esto estoy diciendo que es como que un ejemplo que ya existía, las cosas ya existen, la manera de ver el mundo, una manera que cuando nos volvimos para nuestros ancestrales negros, nuestros ancestrales afros, tenemos una manera muy distinta que muchas veces las otras personas que no reconocen esto, no tienen como saber qué estamos haciendo. Hay una manera de mirar, una manera de hablar sobre las cosas, sobre comprender el mundo que ya está, y esto por más que la colonialidad intenta y consiguió borrar muchos, aún está con nosotros. Así que me parece que la pluriculturalidad ahí está. Claro que de modos distintos, en distintos territorios actúa de maneras distintas también, plurales también. Sobre la bibliografía, hay un tema que, por ejemplo, yo tengo una bibliografía que también está muy en portugués, y esto es algo que tenemos que pensar para compartir nuestros conocimientos, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo mucho con el tema de las intelectuales negras, y esto pasa también por las escritoras negras de Brasil. Así que Lélia González, Bell Hooks, los textos de Enie también son textos que están en la cátedra, y otros investigadores de la cátedra también. La producción de la cátedra es una producción increíble, tanto por los videos como con los textos también, y todos pueden accesarlos, es muy, muy fácil, están en castellano. Pero continuando, tenemos Bell Hooks, Grada Quilomba también, que para construir una trayectoria antirracista o de letramento racial, hay estas referencias como Grada Quilomba, es importante para las personas que gustarían de se sumar y de conocer un poco más. Sobre el tercer punto, ¿cuál es la mejor estrategia para se sumar a una lucha para promoción de la equidad racial o erradicación del racismo o combate el racismo? Ustedes hablaron mucho sobre esta relación con los movimientos, con los activismos que están siempre interpelando. Elizabeth habló bastante sobre esto, y me parece que es que llamo acá de una estrategia importante, ¿sí? Para se sumar, pero me parece que también cómo se acercar de estas luchas que ya existen. Y nuevamente hablo sobre, primero, es importante no capturar estas producciones, hablar con y no capturar. Distinto es necesario hablar con las personas, aprender con las personas, no para capturar simplemente. Yo hablo sobre como sujetos de investigación y no objetos de investigación. ¿Qué pasa? Que esta academia colonizada tiene una manera de actuar que cuando se acerca de las personas indígenas y negras, muchas veces tiene una manera para capturar conocimientos. Sí, para capturar conocimiento y también pensar en sus propios racismos. Porque Álvaro habló de una cosa: el racismo es muy doloroso, sobre todo para personas que viven el
racismo por todo el tiempo, ver un artículo, hablar sobre esto, leer sobre esto, es algo que es físicamente doloroso, pero es necesario construir para que no tenemos epistemicidios. Así que yo pienso, si es tan doloroso para nosotros, ¿sí?, que hablamos sobre cómo vemos el racismo, que producimos conocimientos, es importante también que las personas que producen el racismo también se involucren en este conocimiento. En vez de capturar los conocimientos de los pueblos indígenas y afro, pensar cómo la blanquitud opera y involucrándose en el proceso. Esto es muy importante. Pensar sobre, la gente debe pensar sobre los propios racismos y cómo los racismos operan y incentivar que las personas también piensen así. Bueno, solamente yo sé que yo puedo hablar solamente 3 frases, perdón, Neni, yo puedo. No, tranquila, sí, claro que sí. Muchas gracias, porque es para me despedir y para agradecerlos a todos. Esto que leo es de la escritora negra de Brasil, Conceição Evaristo, y también que es una crítica literaria también, y ella habla sobre cómo la literatura es importante para pensar estos temas que estamos acá tratando. Si hay una literatura que nos hace invisibles o ficticios a partir de diferentes estereotipos, hay otro discurso literario que busca borrar las formas establecidas de representar a las mujeres negras en la literatura, tomando el control de la pena, un objeto representativo del poder falocéntrico blanco. Escritoras negras buscan inscribir imágenes de autorrepresentación en el corpus literario brasileño. Creo entonces una literatura en que el cuerpo mujer negra deja de ser el cuerpo del otro como un objeto para ser descrito, para imponerse como sujeto mujer negra que describe a sí misma desde una subjetividad experimentada como mujer negra en la sociedad brasileña. Así que me parece importante que una de las maneras de se aproximar de la lucha es garantizar que personas negras, personas indígenas, se reconozcan como sujetos de sus propias narrativas. Pueden contar otras narrativas sobre sus historias. Muchas gracias, Jenny, mi amiga, compañera de lucha, de investigación. Un honor estar aquí. Te felicito mucho y felicito a los otros. Un honor compartir este conversatorio con todos ustedes. Elizabeth, Álvaro y Bruno. Cambiamos muchos conocimientos y que las cosas continúen cambiando con nosotros, por nosotros y por toda la gente que necesita. Muy bien, muchas gracias, Fabiana. Bueno, vamos a cerrar entonces. Yo quiero agradecerles, Bruno, Elizabeth, Álvaro, Fabiana, por esta conversa sabrosa, como se dice en Colombia, por las reflexiones, las propuestas que ustedes han planteado acá. Quiero también invitar a todos los asistentes a seguir las producciones de ellos, porque tienen una producción académica e intelectual brillante sobre el tema, y sobre todo porque es una producción que está orientada a la formación de maestros. Quiero también invitarles a continuar, a quienes estén interesados en continuar estas discusiones, en seguir reflexionando, al taller Entre Saberes y Prácticas, cómo enfrentar el racismo y la discriminación en la escuela, que trabajamos desde el posgrado en currículum y prácticas educativas en contexto. El taller empieza el 24 de agosto, así que están invitados a inscribirse, ¿sí? Quiero también agradecer a la profesora Silvia Finocchio, que coordina el posgrado,
y a todo el equipo de compañeras que formamos parte de ese posgrado, también al programa ESIS, coordinado por Sebastián Fuentes, y también a Leonel Costa, que nos ayudó con toda la parte operativa, ¿sí? Para que este conversatorio pudiera darse. Bueno, nuevamente gracias a todos ustedes, gracias. Quiero también ahí en el chat quedaron señalados algunos espacios importantes para seguir, el Centro de Memorias Étnicas, toda la colección apuntes de la que nos habló Álvaro, Bruno también puso a disposición el libro que publicó, y bueno, Fabiana desde los núcleos y desde el trabajo en literatura que hace también pueden seguirla. Así que bueno, muchas gracias por todas las intervenciones, ahí pone Jessica, agradece también. Y bueno, fue una conversa muy grata, muy necesaria, y a seguir trabajando por la descolonización de los currículums, que claramente tenemos un currículum pensado desde una matriz colonial, patriarcal, heterosexual, ¿sí? Desde una matriz que impide pensar justamente la pluralidad de culturas y desde una matriz que niega, ¿no?, estos aportes de todos los pueblos. Y bueno, a seguir trabajando por esto porque sabemos que realmente esta sociedad solo va a conseguir ser mejor cuando todas las culturas, pueblos, historias sean tratados con igualdad de condiciones. Bueno, muchísimas gracias y a seguir entonces. Y bueno, reitero, quienes quieran seguir trabajando y profundizando sobre estos temas, los esperamos en el taller. Y también visiten nuestra página de ESIS, ahí hay una bitácora educativa en la que escriben todos los investigadores de Flaxo sobre distintas temáticas de actualidad, que es muy importante, ¿no?, para discutir temas de agenda. Bueno, muchas gracias, Eli, Álvaro, Bruno, Fabiana. Un grande abrazo. Bueno, si quieren abrir los micrófonos. Gracias, saludos. Perfecto, ahí está mejor. Gracias. Un abrazo entrañable. Gracias por todo. Gracias a todas. Gracias a ustedes. Un abrazo. A todos por asistir. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias desde México. Un abrazo. Excelente. Muy bien. México, Un gran cariño para todos y en este momento una especial de pandemia que podamos comunicarnos, seguir creciendo, ¿no? En esto del racismo que es tan importante. Gracias, Graciela. Esperando que esto nos ayude a tener una conciencia más humana, que somos una unidad, somos una hermandad, porque todos venimos de un mismo lugar, el que cada quien se quiera formar, pero todos venimos del mismo lugar y al final todos regresamos al mismo lugar. Entonces que aprendamos a vivir como personas que somos valiosas, todas, sin que esto nos identifique. Gracias, María Esther. Un abrazo a todas y a todos. Muy bien. Gracias, México. Gracias, Argentina, Colombia, sí, Bolivia, todos los países que se sumaron. Bueno, un grande abrazo.